¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo tutorial de Quemadori, el juego de rol de creación propia. Y vamos a empezar por los conceptos básicos que vamos a necesitar para poder jugar a este juego. Vamos a ver lo que es el sistema de juego principal, vamos a ver las distintas características que vamos a necesitar y vamos a necesitar conocer para avanzar en nuestra creación de personaje principalmente, y que las cosas que tenemos que saber para tener unos conceptos básicos. Ya se conocerán de otros tipos de roles, como pueden ser los atributos. Habilidades primarias también van a ser conocidas algunas. En habilidades secundarias veremos las que son en su momento. Vamos a encontrar también los puntos de desarrollo, que van a ser los que van a conseguir que evolucionemos el personaje. Los puntos de creación, con los que vamos a obtener las ventajas y las desventajas de nuestro personaje. Las tablas de armas, con las que vamos a, digamos, definir el arquetipo de nuestro personaje y va a definir las armas que podemos llevar. En el sistema vamos a ver el sistema de tiradas que tiene, las distintas opciones que podemos tener a la hora de enfrentarnos a distintas adversidades. Vamos a ver las acciones que podemos hacer, todas las cosas que podemos realizar, tanto en nuestro turno como a lo largo de nuestra partida. Vamos a ver que el número de acciones no es igual al número de ataques o el número de defensas. Además, entraremos en detalle de lo que son los ataques y las defensas, los distintos tipos que tenemos. Vamos a ver también cómo se calcula el daño, cómo se calculan los críticos, qué son los críticos. Y por último vamos a ver los tres últimos apartados, que no se entra en mucho detalle, ya que en el caso de las disciplinas tendremos un vídeo específico para ello. Pero veremos cuando nuestro personaje llega a 0 puntos de vida, que digamos está a punto de morir, entraría en el estado entre la vida y la muerte. Y por último pasaríamos al último estado, que es al último apartado, que sería la barrera de acumulación de daño. Esto sería para casos en los que un personaje no cuenta con defensa o cuenta con otro tipo de defensa que no es la propia tirada, y vamos a ver cómo podemos sortear. El primer apartado sería la parte de los atributos. En el atributo podemos encontrar, como vemos aquí, que cada uno, en función del nivel que tengamos, nos van a dar unos bonos de atributo, y esos bonos los vamos a aplicar a las distintas habilidades o habilidades secundarias o primarias, incluso también a las propias disciplinas. Vamos a ver que vamos a encontrar dos tipos principalmente. Vamos a encontrar los físicos y los mentales. Dentro de los físicos vamos a encontrar la fuerza, que bueno, no hace falta definir la fuerza, todo el mundo sabe lo que es. La constitución, que sería la resistencia de un personaje. La destreza, que sería la habilidad manual o la habilidad a la hora de realizar cualquier tipo de acción. La agilidad, que en otros tipos de rol se puede encontrar como velocidad, sería la habilidad del personaje a la hora de moverse. En el apartado de los mentales encontramos la parte de percepción, que sería básicamente los 5 sentidos que podemos tener. La inteligencia, que va a ser una parte muy importante para los magos y que va a definir principalmente los puntos mágicos que vamos a poder tener. El espíritu, que va a ser la relación que tengamos nosotros con nuestro propio alma, digamos. Cada personaje va a tener la trinidad, va a tener su parte física, su parte mental, que sería la parte mágica, y la parte espiritual. Pues el espíritu va a ser la parte que nos relaciona con ellos, igual que la fuerza y la constitución pueden ser con el apartado físico, y la parte intelectual y de voluntad puede ser la parte de la mental. Por otro lado, vamos a tener la parte mental, que va a ser la fuerza que tengamos a la hora de defendernos de todo tipo de ataques mentales, de defendernos de todas las agresiones, o de la fuerza que tengamos nosotros o la mentalidad que tengamos nosotros en cuanto a nuestros propios valores. Para distribuir los atributos vamos a aplicar una de estas tres secuencias. Principalmente yo sugiero empezar con 10, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, que sería la primera. Aunque bueno, siempre se podría aplicar una de las otras dos, que no me parecen que estarían mucho más desbalanceadas. Yo creo que la idónea es la primera, aunque bueno, podemos aplicar otros métodos de distribución de puntos de atributo, como aplicar 60 puntos y que lo distribuyen los propios jugadores. O otro método que no es tan recomendable, que tirar dos dados de 10 en cada atributo y aplicar el dado de mayor número. No sería adecuado, ya que la mayoría de los casos vamos a tener que va a haber desequilibrio entre los distintos personajes.
Bueno, a continuación vamos a ver el apartado de las habilidades primarias. Vamos a ver que vamos a encontrar distintas habilidades primarias que no se pueden mejorar mediante los puntos de desarrollo. Vamos a ver inicialmente lo que es el cansancio, que el cansancio vamos a tener un valor igual al número de constitución que tengamos, a nuestro nivel de constitución, con el que podemos gastar 2 por turno o 1 por una acción, en el que vamos a conseguir hasta un máximo de 2 bonus para la acción que sea. Por ejemplo, a la hora de atacar podríamos gastar 2 puntos de cansancio en dos ataques distintos y en cada uno obtener un +2. La regeneración, que va también en función de la constitución, veremos más adelante en la tabla en la que según el escalado de la constitución nos van a dar más constitución, y luego hay formas adicionales de conseguir regeneración adicional. El movimiento, que va a definir lo que nos podemos desplazar por turno, va a ser igual el movimiento a la agilidad, también tiene su tabla correspondiente que veremos a continuación. Vamos a ver el turno, o lo que en otros roles se va a llamar la iniciativa. Todo personaje tiene el mínimo, que va a ser 2, es lo que va a tener como base, a que se le va a añadir el bonus de la destreza y el bonus de la agilidad. Además, cada cada nivel de personaje nos va a añadir un punto. Es decir, a nivel 1 vamos a tener 2 puntos más un punto por nivel de personaje más los bonus de destreza y de agilidad. Además, como vamos a tener una equipación, armaduras o armas, estas también van a modificar el turno en función de si es positivo o negativo. También vamos a ver la distancia mágica, que va a ir en función de la inteligencia, que va a ser la distancia a la que podemos afectar con los respectivos hechizos que vayamos a lanzar. Todos estos no se pueden ver modificados mediante el crecimiento del PD. Por otro lado, vamos a encontrar los que sí podemos invertir PDs para mejorarlos por cada vez que subamos de nivel. Vamos a encontrar los puntos de vida, que van en función de la constitución. Va a tener un gasto neutral en cuanto a puntos de desarrollo, y tenemos una limitación del 10% total. En el caso de los puntos mágicos también tenemos una limitación del 10%, pero en este caso tiene un gasto mágico y va en función de la inteligencia. Cuanta mayor inteligencia, mayor cantidad de puntos mágicos. Veremos que está bastante relacionado con los puntos de vida. La armadura, en cambio, son puntos de desarrollo físicos, también un límite del 10%, y se nos va a sumar al bonus de armadura, se nos va a sumar el bonus de fuerza. El conocimiento mágico o conocimiento marcial no tiene limitación en el gasto, pero sí es un gasto mixto. Vamos a ver que además tenemos un gasto mixto de ataque y defensa, que como máximo podemos gastar hasta el 40%. Todo esto siempre hablando del número de PDs de punto de desarrollo máximo, y nunca puede tener una diferencia mayor de 6 puntos. Esto puede que parezca ahora complicado, pero lo veremos más adelante que no es para tanto. Vamos a ver ahora las tablas, vamos a ver las de los puntos de vida y los puntos mágicos. Vemos que tienen la misma relación, solo que en el caso de los puntos mágicos están divididos entre 10. Y vamos a ver que en función de cuánto vayamos aumentando la constitución, nuestra vida base va aumentando. Adicionalmente, nuestra vida también aumenta cada vez que subimos de nivel, o incluso invirtiendo puntos en ella. Cuando invertimos un PD en los puntos de vida, lo que hacemos es multiplicar ese PD por ese número de PDs por la constitución, y eso va a ser lo que nos sube. Hay una norma adicional para, digamos, simplificar el sistema, que lo que hace es, hasta que llegamos a 10 de constitución, lo que hace es multiplicarlo por 10. De tal modo que tengamos 5, 6, 7, 8 de constitución, siempre se va a multiplicar por 10. En el momento en el que los personajes abusen de esta regla, pues bueno, siempre se puede aplicar la regla original, que sería multiplicarlo por la constitución. Esto simplemente es para reducir o simplificar los cálculos. En el caso de los puntos mágicos, pues igual, van a aumentar en función de la inteligencia que tengamos. La inteligencia también va a interferir en la distancia a la que vamos a poder lanzar nuestros hechizos. Es decir, si tenemos menos de 5 de inteligencia o menos, solo vamos a poder hacer magias en contacto. Con 6 vamos a poder alcanzar solo 1 metro de distancia, con 7 a 5 metros, y así sucesivamente. Por último, vamos a ver el movimiento, que va a ir en función de la agilidad. Cuanta mayor agilidad tengamos, pues mayor movimiento tendremos. Si tuviéramos, por ejemplo, 10 de agilidad, tendríamos 40 metros de desplazamiento en un solo turno.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos desplazarnos hasta 40 metros en un solo turno, pero no podríamos hacer otro tipo de acción. Si lo hiciéramos, estaríamos moviéndonos, como vemos ahí, más de la mitad de nuestro movimiento, que sería 20, y aplicaríamos un -8 cada vez que hiciéramos algún tipo de acción. Si nos desplazamos menos de un cuarto, es decir, 10 metros o menos, no gastaríamos ni siquiera acción. Y en el caso de que nos desplazásemos entre 11 y 20 metros, que sería más de un cuarto y menos de la mitad, estaríamos gastando una acción y por tanto estaríamos aplicando un -2 a las siguientes acciones. Bueno, el siguiente apartado que vamos a ver va a ser la parte de regeneración, que va a ir en función de la constitución. Si tuviéramos, por ejemplo, una constitución de 7, tendríamos una regeneración de 1, que sería, digamos, la media de todos los personajes. Con esa regeneración de 1, como vemos en la tabla de la izquierda, columna azul, que sería los grados de regeneración, vemos la regeneración que recuperaríamos, que sería en este caso 15 de vida, que lo recuperaríamos cada día, y reduciríamos el penalizador por heridas un -1 cada día. En este caso no tendría ninguna cualidad especial ni tendría ningún requisito. Si avanzásemos en la tabla hasta la de nivel 6, por ejemplo, recuperaríamos 100 puntos de vida al día, reduciríamos el penalizador por heridas a -2 al día y no nos quedarían cicatrices cuando nos hicieran algún tipo de herida. Por ejemplo, a nivel 8 ya mejoraríamos todas nuestras cualidades siguiendo todavía el nivel diario. Y si nos cortasen un miembro, por ejemplo, un brazo, si nos lo pusiéramos un cabestrillo y nos lo mantuviéramos pegado durante una semana, ese miembro se volvería a unir con el resto del cuerpo. Ya a partir de nivel 9 la regeneración sería por minuto. También reduciríamos -3 el penalizador por heridas cada día, pero ya necesitaríamos un requisito, que sería la inhumanidad. Veremos más adelante lo que es la inhumanidad, como veremos también lo que es el zen. La divinidad se alcanza también por nivel. En este caso la divinidad 1 se alcanzaría a partir de nivel 10. Vamos a seguir explicando las habilidades especiales, puesto que el resto simplemente va aumentando la regeneración de vida y la regeneración del penalizador en función del tiempo y de la cantidad. Si llegamos, por ejemplo, a nivel 10, superamos automáticamente el estado entre la vida y la muerte. A nivel 11, la regeneración de los miembros, se podría volver a reconectar el brazo que nos han cortado si lo llevamos pegado durante un día. En el siguiente nivel 1 hora, en el siguiente nivel sería un turno. Y ya si llegásemos al nivel 14, ya con los requisitos del Zen, directamente no tendríamos ni que volver a ponerlo, sino que simplemente al cabo de una semana nos volvería a crecer. No crecería cualquier miembro salvo la cabeza, que como vemos va mejorando de estabilidad hasta que llegamos a nivel 19, que no volvería a crecer la cabeza. Llegamos a nivel 20, lo que pasa es que vamos a ser inmunes a críticos. Una vez siendo inmunes a críticos no nos pueden aplicar ningún tipo de penalizador, por tanto seríamos inmunes. Es por eso que este estado ya sería en niveles muy altos de poder. A continuación vamos a ver los puntos de cansancio, que vamos a ver que van a ir en función de nuestra constitución. Según nos van reduciendo, cuando llegamos a nivel 4 vamos a tener un -1 a toda acción. A nivel 3 vamos a tener -2, a nivel 2 vamos a tener -4, a nivel 1 -8. Así incluso podemos llegar a morir por estos penalizadores. ¿Cómo se va a reducir? Mediante acciones físicas o mentales de mucho esfuerzo, o habiéndolo gastados obteniendo bonificadores, como ya hemos dicho antes, que sería un +2 a una acción, siempre teniendo un máximo de 2 por turno. Lo siguiente que vamos a ver van a ser los puntos de desarrollo, que van a ser con lo que vayamos a mejorar nuestro personaje. Esto va a ser siempre cuando subamos de nivel. A nivel 0 los personajes van a tener 40 puntos de desarrollo, a nivel 1 van a tener 60 y a partir de ahí van a subir a 10 por nivel. Vamos a ver que hay distintos tipos de consumo de puntos de desarrollo. Vamos a ver que la mayoría va a ser tipo neutro. Vamos a encontrar los tipos físicos y los mágicos. Dentro de los físicos estaría lo que serían las disciplinas físicas, como las disciplinas guerreras o las subidas de armadura. En el apartado de consumo mágico vamos a encontrar las subidas de PM y las disciplinas mágicas. Y por otro lado vamos a encontrar el consumo mixto. Este consumo mixto se va a aplicar principalmente al ataque, a la defensa y al conocimiento marcial o conocimiento mágico. Vamos a ver que conocimiento marcial y conocimiento mágico se puede aplicar a distintas mejoras dentro de los distintos campos de las distintas disciplinas. Ya hemos mencionado antes las restricciones, las volvemos a mencionar, que va a ser un 40% en ataque y defensa, es decir, dentro del mixto, en un personaje más enfocado al combate,
que digamos es un poco lo normal dentro de los personajes de las partidas. El 40% se van a aplicar en ataque y defensa. Un 10% se puede aplicar como mucho en puntos de vida, igual que se puede aplicar un 10% en puntos mágicos, y por otro lado un 60% en consumo físico y un 60% en consumo mágico. Habiendo consumido el 40% en ataque y en defensa, solo nos quedaría un 20% de físicos y un 20% de mágicos. Además, las disciplinas, en función de si son mágicas o físicas, pues van a gastar en función de las disciplinas que sean, y no pueden superar nunca el nivel de personaje. ¿Qué es lo que conseguimos cuando subimos de nivel? Cuando acabamos una partida, el máster nos va a repartir experiencia. Pues ya sea por matar enemigos, por buenas ideas, por acciones, por el tiempo invertido, por completar un ciclo, por completar una parte de la historia, pues bueno, por las razones que sean, ¿no? Cuando llegamos a cierto punto vamos a subir de nivel. Al subir de nivel vamos a tener 10 puntos de desarrollo, con los que vamos a poder invertirlos para mejorar nuestro personaje. Además, 10 puntos de vida, un punto de turno y 3 puntos de conocimiento marcial o conocimiento mágico. También vamos a conseguir 6 puntos de maná o 6 puntos mágicos, y nos van a permitir hacer más magias o más técnicas o más invertirlos de forma más eficiente. Además, 5 mejoras de nivel para habilidades secundarias. Estos son bonificadores de +1 que vamos a aplicar a las habilidades secundarias, que ya veremos en su momento. Y un punto de creación. Este punto de creación, de forma automática, se va a aplicar a subir un punto de uno de los atributos, pero si se ha hablado previamente con el máster, se puede aplicar para obtener algún tipo de ventaja. Una vez visto esto, cómo vamos a poder mejorar nuestro personaje, vamos a pasar a cómo vamos a invertir nuestros puntos de desarrollo. Vamos a empezar con los puntos de ataque y defensa. Ya hemos visto antes que son ataques, va a ser un gasto mixto, y vamos a diferenciar los tipos de ataque y tipos de defensa que vamos a encontrar. ¿Cómo se calcula el ataque y la defensa? Vamos a tenerlo en función de la disciplina que vayamos a emplear. Por eso es importante elegir bien la disciplina que queramos utilizar con nuestros personajes. Con los puntos de desarrollo vamos a obtener lo que sería la base. La base tiene una relación de 2, es decir, por cada 2 puntos de desarrollo obtenemos un punto de ataque o un punto de defensa. Por eso, por ejemplo, a nivel 1, que tenemos 60 puntos de desarrollo, el 40% serían 24 puntos. Pues con esos 24 puntos podremos obtener 12 puntos de ataque y defensa, que los tendremos que distribuir. Normalmente empezaríamos con 6 y 6. Además, se le va a sumar el bono del atributo correspondiente al tipo de ataque o al tipo de defensa que vayamos a emplear, y el bonus de disciplina, que va a depender en función de la disciplina que tengamos. Eso se verá en su correspondiente apartado. Vamos a ver primero lo que corresponde a los ataques. Diferenciamos dos ataques, que van a ser el físico y el mágico. En el caso de los físicos nos sumaríamos el bono de destreza, y en el caso de los mágicos sumaríamos el bono de inteligencia. Vamos a diferenciar 3 tipos de defensa físicas, que serían la parada, la esquiva y la intuición. En el caso de la parada es básicamente bloquear los ataques, en el que se va a sumar el bonus de destreza. Vemos que tiene cierta desventaja en cuanto a la hora de defenderse de las áreas, debido a lo difícil que sería defenderse de un área, pero una vez obtenemos la habilidad de parada en área, vamos a ver que es la más eficiente en comparación con el resto. Con los proyectiles es muy difícil parar un proyectil en movimiento, por lo que siempre se va a aplicar un -8, salvo que se utilice un escudo o similar, en ese caso se aplicaría un -3, igual que en el caso pues, de que podemos ver, por ejemplo, el de la esquiva. En la esquiva se va a aplicar el bonus de agilidad, y en el caso de que no se pueda salir del área de efecto donde va a afectar pues nuevamente una magia, va a aplicar un -8. En cambio, en los proyectiles va a aplicar siempre un -3, indistintamente de si usa escudo o no. En el caso de la intuición sería la relación que tenemos con nuestro espíritu, nos avisa la magia que está a punto de acercarse a nosotros. Por eso esta defensa está especializada en cuanto a magia. Por eso, siempre que vayamos a hacer una defensa contra un área mágica, va a ser con un -7. Mientras que sea un área que no sea mágica, que suele ser bastante más raro, va a aplicar un -9. Con los proyectiles sucede exactamente igual. Cuando es un proyectil no mágico, aplica un -4, mientras que si es un proyectil mágico, como suelen ser las magias normales en todos los casos, aplicaría solo un -2. Luego vamos a ver las defensas mágicas. Las defensas mágicas
van a aplicar el bonus de espíritu, o en el caso de la intuición. No van a aplicar penalizadores ni a las áreas ni a los proyectiles, pero sí a la acumulación de defensas, como en el caso de los anteriores. Puede parecer que eso está bastante roto, pero no es así, puesto que las defensas mágicas suelen ser menos elevadas que las defensas de esquiva, o de parada o de intuición, las defensas físicas. Suelen estar siempre 1, 2 o incluso 3 puntos por debajo. Vamos a encontrar dos tipos, vamos a encontrar las protecciones, que van a ser las magias que van a proteger individualmente a un individuo, pues como pueden ser muros móviles o esferas o escudos o látigos o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Mediante aumentos se puede proteger a más individuos. Los muros, en cambio, son muros estáticos, son paredes que tienen, en ambos casos, las dos defensas van a tener una vida que se tiene que si en el caso de que ganen las defensas, se le va a ir restando. Ya lo veremos cómo funciona en su momento. Pero además de que tienen esta cierta ventaja, tienen un consumo de puntos mágicos. Vamos a ver que el número de ataques y el número de defensas va a depender de la suma del bonus del atributo más la base. Es decir, si tenemos un ataque de 10 sumando la base y el bonus y una defensa de 8, quiere decir que vamos a poder hacer 2 ataques pero solo una defensa. Hasta que no subamos esa defensa hasta 10 no íbamos a poder hacerlo. Esto quiere decir que cuando tengamos 2 disciplinas podemos hacer 4 ataques. No, podríamos hacer solo uno de cada. Esto simplemente va a limitar el número de acciones que podemos utilizar para hacer ataques o defensas. No hagamos más defensas de las que podamos, aplicaremos un -2 acumulativo a cada defensa adicional. Ya hemos visto antes el turno sería la iniciativa, que bueno, lo repetimos para que lo tengamos cerca de estos valores. Sería el base 2, aplicaríamos el bonus de agilidad y el bonus de destreza y sumamos 1 por cada nivel de personaje, además del más menos de la equipación que no podamos tener. Como he dicho, cuando aplicamos defensas adicionales, es decir, podemos hacer solo 2 defensas, la tercera defensa se aplicaría un -2, la cuarta defensa se aplicaría un -4, así hasta un límite de -8. En cuyo caso se aplicaría -8 a todas las siguientes. Cuando aplicamos una defensa a la que no estamos acostumbrados, es decir, nosotros cuando aprendamos en el caso de los físicos, cuando aprendemos una disciplina vamos a aprender, vamos a especializar solo en una, vamos a tener parada, vamos a tener esquiva, vamos a tener intuición. Pues cuando, por la razón que sea, queremos utilizar cualquiera de las otras, vamos a aplicar siempre un -6. Puede que nosotros queramos hacer ataques adicionales. Al contrario que las defensas, tenemos que aplicar un penalizador por cada ataque adicional que queramos declarar. Antes de realizar los ataques diremos, pues quiero realizar 2 ataques. Pues si utilizamos armas cortas, aplicamos un -2 a cada ataque. Si utilizamos armas medias, pues como espadas, hachas, mazas, aplicaríamos un -4 a cada ataque. Y en el caso de usar un mandoble o un hacha pesada o algo así, se aplicaría un -6 a cada ataque que vayamos a aplicar. Tanto en múltiples ataques como cualquier tipo de maniobra que se verá en vídeos siguientes, se tienen que declarar siempre antes de hacer la tirada. Como hemos dicho antes, no puede haber una diferencia mayor de 5 en lo que se respecta a ataque y defensa. Ya digo que esto tampoco es lo normal es que siempre haya, o que estén parejas, o que haya 1 o 2 de diferencia. Lo siguiente que vamos a ver van a ser las acciones. Las acciones van a ser definidas por la agilidad y la destreza. Vamos a sumar estos 2 atributos y en función de ese número de atributos vamos a tener un número limitado de acciones. Eso quiere decir que podemos dividirlas en activas y pasivas. Por ejemplo, los ataques serían acciones activas. Estas acciones activas tenemos un número limitado en función de la agilidad y la destreza. Aunque nosotros podamos hacer varios ataques, si no tenemos esas acciones no podemos gastarlas en ello. Hemos visto antes el movimiento. En el caso del movimiento, si aplicamos un movimiento por debajo de un cuarto, en el ejemplo que hemos puesto antes tenemos un movimiento de 10, que podemos mover 40, normalmente se va a aplicar un movimiento por 4 para saber la diferencia, salvo en el caso de que escalemos mucho. Si desplazamos solo menos de un cuarto, sería una acción pasiva. Si nos desplazásemos entre un cuarto y la mitad, sería una acción activa. En cambio, si nos desplazásemos al máximo de nuestro potencial, más del 50%, estaremos gastando todas nuestras acciones en ello. Por lo que, digamos que sumar una acción adicional pues para hacer un ataque o para hacer lo que sea, aplicaría ese -8 que hemos comentado antes.
Aquí vemos las acciones activas, que son las que van a requerir que tengamos acción o que tengamos, y además que tengamos nuestro turno. Pues por ejemplo, como hemos dicho, moverse más de una cuarta parte, atacar a un enemigo, lanzar conjuros, hechizos, utilizar habilidades secundarias activas, por ejemplo, trepar, o hacer un contraataque, que veremos en su momento lo que es. También vamos a encontrar acciones pasivas, pues como puede ser defenderse, aunque ya hemos dicho que defenderse no gasta acciones, pero sí que va a aplicar un penalizador en el momento en el que ya no tengamos defensas suficientes. Desenfundar va a ser una acción pasiva, pero igualmente va a aplicar un penalizador al ataque cuando lo vayamos a utilizar. También cuando vayamos a utilizar hechizos o conjuros pasivos, moverse menos de una cuarta parte, como he mencionado antes, hacer controles enfrentados o hacer habilidades secundarias pasivas, pues como por ejemplo estar alerta o observar a un enemigo o cosas de ese estilo. Por último, vamos a ver ya, digamos, las limitaciones que tenemos como seres humanos, que sería en el caso de la inhumanidad, que no podemos superar el 32 en nuestras tiradas. Veremos que nosotros vamos a tener en las distintas tiradas que vayamos a utilizar un número base. A ese número base le vamos a sumar un dado de 10. Ese dado de 10 lo podemos mejorar e ir consiguiendo más dado, hasta llegar a este tope, hasta 32. Si no tenemos la inhumanidad, nuestro tope estaría aquí y no podríamos pasar. Y para conseguir este límite, también tendríamos que tener un mínimo nivel, que sería nivel 4. Lo mismo sucedería con el Zen. El Zen está inspirado en Buda, ya sería alcanzar, digamos, la divinidad, ya sobrepasar los límites ya no solo humanos, sino llegar casi a lo divino. Y podríamos superar el 44 en nuestras tiradas. Para eso se requiere un mínimo de nivel 7 y bueno, para qué decir que conseguir un 44 ya de por sí sería algo extraordinario. Vamos a ver también las habilidades secundarias. Las habilidades secundarias se dividen en función de los campos. Vamos a ver que tenemos las habilidades atléticas, como puede ser atletismo, montar, nadar, saltar. Las sociales, que serían estilo, intimidad, liderazgo, persuasión. Voy a parar un momento en estilo, que suele ser un poquito conflictiva. Ahí podemos encontrar el estilo de cómo quedar bien, de cómo se viste, de cómo te comportas, la etiqueta que se puede tener en la corte, etcétera. Bueno, es una habilidad que es muy utilizada y que tiene muchas aplicaciones. El vigor, tendríamos la frialdad, que sería, digamos, la resistencia contra el miedo, el coraje, en lo que serían otros juegos de rol. Las proezas de fuerza, que sería nuestra capacidad o nuestra habilidad para mover objetos o la fuerza que tenemos realmente. Nuestro atributo de fuerza va a aplicar un bonus a las proezas de fuerza, pero va a ser las proezas de fuerza las que delimiten las cosas que podemos hacer a la hora de desplazar piedras, por ejemplo, o cargar peso, etcétera. La resistencia al dolor, que también es muy importante. Luego, dentro de las creativas, el arte. Aquí podemos encontrar pues desde la pintura hasta la escritura, por ejemplo. Baile, forja también es muy importante según las disciplinas que vayamos a utilizar. La música, trucos de manos, cualquier habilidad manual. Intelectuales. Dentro de las intelectuales encontramos todos los campos aplicables. Por ejemplo, historia también es importante, puesto que viene dentro de la legislación, por ejemplo. Incluso la geografía también vendría dentro de la historia. El subterfugio para personajes más pícaros o más sigilosos, por ejemplo, que tienen la habilidad de disfrazarse, del robo, sigilo, la trampería, el veneno, etcétera. Y ya dentro de las habilidades perceptivas encontraríamos el advertir y el buscar. La diferencia es que advertir es la acción pasiva de estar atento, de ver, de observar, mientras que buscar sería la acción activa, de decir, voy a mirar esto, voy a buscar lo otro, voy a hacer algo activamente, no es que simplemente llegue a un sitio y es lo primero que hago. Bueno, cada habilidad, como hemos dicho, está vinculada a un bonus de atributo que le va a dar un valor base. Cada subida de nivel, como hemos visto antes, nos van a dar 5 bonus de nivel, que nos van a otorgar un +1 a 5 habilidades que nosotros queramos. Bueno, este bonus nunca puede aplicarse en una habilidad más que nuestro nivel de personaje. Y otra forma de subir nuestras habilidades secundarias es mediante los bonus de disciplina. Las disciplinas, según vayamos subiendo de nivel, nos van a aplicar bonificadores a unas habilidades secundarias a otras. Por eso también es muy importante elegir bien las disciplinas, digamos, a dónde nos van a sumar estos bonus. Hay algo que tenemos que tener muy claro, que por ejemplo, el bonus de atributo, el bonus de disciplina y el bonus de nivel
no pueden sumar más de 10. En el momento en el que sumen 10, ya no sumarían más. Es decir, aunque lo normal sería ir subiendo el atributo, subir la disciplina, subir el bonus de nivel, pero una vez llegamos al máximo de 10, pues por ejemplo, subimos otro nivel la disciplina, porque hemos subido por ejemplo nivel 5, y la suma nos daría 11. Pues bueno, no nos daría 11, sino que estaría capado en 10. A partir de ahí habría que invertir PDs específicos solo para subir esa habilidad. Que nosotros estamos especializados en, por ejemplo, en correr, pues podemos invertir un PD únicamente y exclusivamente en la habilidad de correr, que sería, por ejemplo, una especialidad de atletismo. En ese caso, el máster decidiría si se va a aplicar un de más 2 hasta más 4. En este caso, yo, por ejemplo, aplicaría un más 3. Si me dices correr por el bosque, pues correr por el bosque, al ser más específico, se podría aplicar incluso un más 4. Para poder tener una especialidad hay que invertir al menos 3 puntos de desarrollo en una habilidad. Y por cada 3 puntos de desarrollo podemos aplicar una especialidad distinta. Es decir, si tuviéramos en el atletismo 3 puntos y aplicamos uno en correr, para aplicar otra habilidad, como por ejemplo trepar, que también sería atletismo, tendríamos que invertir otros 3 puntos. Tendríamos que tener 6 en atletismo y tendríamos la especialidad de correr y la especialidad de trepar. Bueno, el siguiente que vamos a ver van a ser los puntos de creación. Los puntos de creación van a ser los puntos que nos van a permitir obtener ventajas y desventajas para nuestro personaje. Inicialmente empezamos con 2 puntos más 1 por cada nivel de personaje. Es decir, a nivel 1 siempre vamos a empezar con 3. Las ventajas van a gastar estos puntos, mientras que las desventajas nos los van a dar. Podemos ver aquí en este apartado directamente las ventajas. Vemos que estarían en las columnas azules. En los niveles podemos ver la cantidad de niveles que tienen las distintas ventajas y el coste que tiene cada nivel, digamos. En el efecto ya podemos ver la descripción. Vamos a ver, digamos, las más importantes, que son las que más puede llamar la atención o que no se han podido ver en otro tipo de roles. El atributo más 1 va a ser que se va a aplicar de base cada vez que se sube de nivel para subir un atributo, que tiene solo un nivel y coste 1. Aunque se puede aplicar todas las veces que sea necesario. Como digo, si cuando subimos de nivel decimos, oye, para el siguiente nivel quiero aprender esta desventaja o esta desventaja, pues en ese momento, cuando subimos al siguiente nivel, si se han roleado, digamos, de forma adecuada, pues el máster no tiene por qué tener ningún problema en conceder la ventaja que corresponde. En el atributo igual a 9, estamos viendo que solo tiene un nivel y por un coste de 2 podemos cambiar cualquier atributo por 9. Igual, pensemos, a la hora de distribuir los atributos tenemos la percepción que la tenemos al 5. Pues con esto lo podemos convertir en 9 directamente. Igual que en el caso anterior, podemos coger todo esto las veces que queramos. La mejora de resistencia va a ser 2 niveles que va a costar 1 o 2 puntos en función de los niveles. Y va a mejorar nuestros chequeos de constitución y de voluntad 2 y 4 puntos. El estatus social pues va a diferenciar la clase social en la que empecemos. La regeneración tiene 3 niveles, 1, 2 y 3, que nos va a dar 2, 4 y 6 puntos de regeneración. La carisma va a mejorar la persuasión y el liderazgo, va a reducir la dificultad en un punto, en un nivel, para que los iniciados, los que no lo sepan, los niveles de dificultad varían de 4 puntos, es decir, que es como si nos diera un más 4. Bello, cuando nosotros hacemos un personaje, tiramos un dado, si se hace un poco de forma coherente, cada uno puede elegir la apariencia que quiera, pero bueno, si no, pues se tira un dado de 10 y el dado que nos salga, pues esa es la belleza. De esta forma solo podríamos tener un 10, de esta forma obtendríamos un 11. No quiere decir que solo afecte a los del sexo contrario, sino a todos los que atraigan con nuestro sexo. Es decir, si somos un hombre y atraemos a un hombre, a ese también le aplicaríamos ese más 4. La voz actúa de forma similar, no solo aplica al tono de voz, sino a la forma de hablar. Ambidiestro, a la hora de utilizar la mano mala, en vez de aplicar un menos 4, aplicamos solo un menos 1. Visión nocturna nos permite ver en la oscuridad, siempre que no sea una oscuridad cubierta de energía y no nos va a quitar tampoco el penalizador por la ceguera. Ver lo sobrenatural, en este caso es una cosa que es tanto buena como mala, puesto que vamos a poder ver espíritus y la magia, que es el bueno, pero se nos aplican las reglas de la cordura, que por otro lado vamos a ver espíritus. Vamos a ver cosas que no van a estar muy relacionadas con nuestro mundo y nos puede llevar incluso a perder un poco la cabeza, incluso a volvernos locos.
Sentidos agudizados, que aumenta nuestro advertir y buscar +3. Reflejos rápidos, que aumenta nuestro turno. Inmunidad al dolor y al cansancio, que reduce el penalizador un 50%. Artefactos, podemos encontrar que son 3 niveles, 1, 2 y 3, y nos puede facilitar un artefacto, pues un collar, anillo, armas, espadas, báculos, lo que queramos, de nivel 2, 3 o 4. Vamos a ver que los objetos de nivel básico van a ser de nivel 1, pues estos serían de nivel 1 de nivel 2, 1 de nivel 3 o 1 de nivel 4. Conocimiento marcial, este también es muy importante, puesto que va a modificar la cantidad de conocimiento marcial y puntos mágicos que vamos a obtener por nivel. Al nivel 1 vamos a obtener un +2 de conocimiento marcial, y va a aumentar nuestro conocimiento marcial 1 por nivel y va a reducir nuestros puntos mágicos 2 por nivel, es decir, ganaríamos 4 CMs y 4 PMs. Al nivel 2 nos dan 4 puntos inicialmente y se nos aumenta 2 puntos los conocimientos marciales por nivel, por lo que ganaríamos 5 cada vez que subiéramos de nivel, y nos baja 4, por lo que ganaríamos 2 cada nivel. Esto también es muy importante en función de cómo queramos desarrollar nuestro personaje. La afinidad mágica, que duplica los puntos mágicos que obtenemos mediante nuestra inteligencia. Este tiene un coste de 2. Sentido del peligro, no se nos puede pillar por sorpresa, y cuando nos vayan a pillar tenemos un +1 a la defensa. La recuperación de PM, que aumenta nuestra canalización mágica en 1, 2 o 3 puntos. Prodigio, que nos permite tener más disciplinas. Inicialmente siempre vamos a empezar con 2. Linaje de sangre, que nos va a permitir elegir magias de sangre, o disciplina de guerrero de Sensei no Mei. Superviviente, que nos permite mejorar nuestra habilidad a la hora de sobrevivir entre la vida y la muerte. Además que cuando llegamos entre la vida y la muerte, nosotros podemos resistir en puntos negativos de vida hasta 5 veces nuestra constitución. Pues esto nos va a permitir subir hasta 10. Es decir, si tenemos constitución 7, en vez de aguantar hasta -35 de vida, podemos aguantar hasta -70. Es una habilidad que también es muy buena. Duro de matar y uso de armadura nos van a aumentar la armadura y la vida por nivel. Cada vez que subamos de nivel nos van a dar más puntos adicionales, ya sea 1, 2 o 3 en función de lo que tengamos. Un aliado poderoso, que principalmente va a aumentar el nivel o la influencia de este. Contactos, del mismo modo que el aliado poderoso. La fama, que va a mejorar lo conocido que seamos en función de si es un área grande o una zona muy pequeñita, como puede ser una aldea o un municipio. Fondos iniciales, esto también es a nivel de trasfondo, nos permite tener pues a lo mejor equipación, por ejemplo. Afinidad animal, que nos permite comunicarnos mejor con los animales mediante gestos, o mediante una simple mirada podemos saber más o menos lo que quiere decirnos un animal o lo que piensa. Tocado por el destino, que nos permite repetir o hacer repetir una tirada a alguien. El árbol mágico, que el árbol mágico lo que va a hacer es que, apartado de las magias, cuando queremos mejorar mediante conocimiento mágico las distintas habilidades, pues podemos empezar por dos ramas en vez de solo por una. El bipolar, tendríamos un espíritu dentro de nuestro cuerpo y nos permite tener puntos de creación que nos va a mejorar. Pues por ejemplo podemos conseguir garras, podemos conseguir alas, podemos conseguir algún tipo de visión especial, etc. Y bueno, ya por último veríamos la buena suerte, que va a reducir el nivel de pifia a 1. Eso cuando lleguemos al siguiente apartado lo veremos. Lo siguiente que podemos hacer es conseguir puntos de creación mediante las desventajas. Aquí tampoco me voy a enrollar mucho porque, digamos, son opuestas a las ventajas. Por ejemplo, tenemos el atributo -2, que nos va a restar 2 a un atributo. La curación lenta, que nos reduce el 50% de la regeneración. La miopía, que nos va a reducir el advertir y el buscar, además de los chequeos de percepción. Posesión fácil, que nos va a reducir los chequeos de voluntad. Vamos a vulnerar al frío y al calor, que vamos a tener penalizadores adicionales cuando estemos en situaciones extremas de clima. Extremidad atrofiada, pues que cuando vamos a utilizar, por la razón que sea, un brazo que tenemos mal formado, que tenemos mal herido, o que por ejemplo nos falta el pulgar y no podemos agarrar cosas de forma adecuada, pues se nos aplicaría este penalizador. Aspecto desagradable, pues que tenemos una apariencia desagradable. Desafortunado, que cuando suceden eventos aleatorios siempre le van a pasar a esta persona. Enfermedad grave, el personaje va a tener una enfermedad muy grave, o que va a ir evolucionando y que va a aplicar penalizadores, y pues puede ser un buen objetivo para este personaje el intentar curarla con el tiempo.
alergias graves, cuando estamos expuestos a ellas nos van a aplicar un penalizador, sueño profundo, que nos va a penalizar a la hora de dormir, a la hora de despertarnos, cuando queramos hacerlo de forma rápida o cuando suceda algo cerca nuestra. Mala suerte, que va a aumentar nuestro nivel de pifia a 5, ya digo, lo veremos cuando lleguemos a su apartado. Mudo, ciego y sordo, no hace falta descripción, no puedes hablar, ver o oír. Reacción lenta, que va a reducir nuestro turno, arma exclusiva, que no vamos a contar con una tabla de armas. Ya veremos que entonces, digamos que no tendríamos arquetipos, simplemente sabríamos utilizar, pues, por ejemplo, una katana, una espada, una daga, etc. Una adicción a un vicio, vulnerable al dolor, que nos va a duplicar el penalizador al dolor. Exhausto, nos va a duplicar el penalizador de cansancio y seguramente en versiones posteriores se modifique a restar algún punto de cansancio adicional. Recuperación lenta de PM, nos va a reducir la regeneración al 50%. Sin concentración, no se pueden declarar aumentos. Además que las técnicas de guerrero tardan un turno por cada nivel a la hora de hacerse. Poder único, solo vamos a poder realizar una magia por cada turno o una técnica. Además solo se puede mantener una magia. Extenuación mágica, se gasta el doble, un 50% más redondeando hacia arriba de puntos mágicos. Un campo desfavorable dentro de las habilidades secundarias. En vez de la relación de 1-1 en puntos de desarrollo, vamos a tener 2-1. Es decir, para aumentar un punto, una habilidad secundaria, tenemos que invertir 2 puntos de desarrollo. Además, aplica un -3 a estas habilidades. Maldito, cualquier tipo de maldición, pues la más típica, por ejemplo, del hombre lobo. Por la noche o la noche de luna llena te conviertes en una bestia de controlado. Y un enemigo mortal que en función de cuánto invirtamos vamos a tener un enemigo de mayor poder. Bueno, lo siguiente que vamos a ver van a ser las tablas de armas. Las tablas de armas van a ser conjuntos de armas que nuestro personaje va a conocer y que va a utilizar con facilidad, de tal modo que no va a aplicar un -4. En todas las armas que no conozcamos, que no conozca nuestro personaje, va a aplicar un -4 cuando vayamos a utilizarlas, tanto el ataque como la defensa. Se pueden aprender armas nuevas siempre que sean similares en las que nosotros utilizamos. Si son similares, costarían un PD. Si son mixtas, de que tienen solo una de las partes según su tipología, costarían 2 PDs. Y si son completamente distintas a las que suele utilizar, se costaría 3 PDs. Vamos a ver las distintas tipologías que podemos encontrar. Dentro de los tipos de armas podemos encontrar espadas, hachas, mazas, mandobles, armas cortas, armas de cuerda, como pueden ser látigos o cadenas, armas de asta, proyectiles o lanzamiento. Los de proyectiles serían, por ejemplo, los arcos, y los de lanzamiento pues serían cuchillos arrojadizos o lanzas. Si supiéramos utilizar la tipología de lanzamiento, no quiere decir que sepamos utilizarlas cuerpo a cuerpo, simplemente que se nos da bien lanzarlas. Eso no quiere decir que estés especializado mejor en una y sepas lanzar todo tipo de armas, pero los cuchillos, por ejemplo, sí que los sabes utilizar cuerpo a cuerpo. Vamos a ver las distintas tipologías. Aquí ya digo, digamos que son los arquetipos de los personajes, aunque no tienen por qué ser así. Los asesinos especializados serán más cortas, armas que no harían ruido, que no son muy llamativas. Cuando veáis que es armas cortas, dagas, etcétera, quiere decir que dentro de armas cortas podemos elegir la que nosotros queramos, igual que armas de proyectil. Dentro del bárbaro podemos elegir armas grandes, armas pesadas, siempre armas de 2 manos. En el caballero pues sería, digamos, el típico lancero, que maneja un poco de todo, pero que su principal arma sería el arma de asta. El nómada tendría armas más arábicas, pues como la cimitarra y la daga, utilizaría también el turco, voladoras, armas arrojadizas, cuchillos, hachas, etc. El gladiador usa armas bastante llamativas, pues como puede ser el tridente, la espada corta y el látigo. También utilizaría la de cazador, el cestus, maguar, etc. El cazador es el típico que sabe utilizar todo tipo de armas de proyectil, pues todo tipo de arcos. Además utiliza un tipo de espada, voladoras, incluso puede utilizar alguna arma corta. Los soldados son las armas regulares del ejército, que suele ser la arma principal, la espada larga. Además, pues una ballesta pesada, un arma de asta o cualquier tipo de escudo. Dentro del resto de especificaciones, dentro de arquetipos, podemos encontrar el aborigen, que digamos que sería la versión más
Basta de un lancero, va a utilizar siempre un escudo grande, una cerbatana y suele ser bastante rudimentario en cuanto a las armas que va a utilizar. El duelista son armas especializadas para enfrentarse en duelos, pues como puede ser estoque, florete, armas muy elaboradas, incluso puede utilizar el cestus y la rodela, hacer parries o algún tipo de bloqueo o contraataque. Los piratas, que no tienen por qué ser piratas, simplemente son las armas que se utilizan principalmente por los marineros. Los bandidos, digamos que es la versión bruta de los asesinos, son especializados en espada corta y la daga, pero además utilizan armas más brutas, pues como puede ser la ballesta o la maza. El monje es especialista en utilizar su habilidad cuerpo a cuerpo y ir desarmado, pero esto no quiere decir que no puede utilizar armas pues como pueden ser varas, nunchakus, tonfas, etc. Los campesinos están especializados en las armas improvisadas y especialmente en el uso de la guadaña. Además también armas simples pues como el garrote y la vaca. El vikingo especializado en hachas y mazas, además del escudo medio. Y el oriental sería lo que sería pues un samurái o un ninja orientado pues con armas exóticas, ya que todo este tipo de armas solo se consiguen en una zona muy concreta del mundo que se llama Roca Frontera, una isla situada al este del mundo. Vale, vamos a ver ahora el sistema de juego. Kinodori es un juego basado en dados de 10 caras, los dados de 1 de 10, y podemos encontrar distintos tipos de tiradas. Vamos a hablar primero de las tiradas normales, que serían las tiradas en las que nuestro dado sale de 2 a 9, que simplemente pues se suma el resultado de las tiradas y ya está. Las tiradas abiertas, en las que sacaríamos un 10 o un 0, según el dado que utilicemos. Este dado se repetiría mientras siga saliendo dieces y se sumaría a las distintas. Es decir, si sacásemos un 10 y luego sacamos un 10 y luego sacamos un 5, o sea, sumaríamos 25 a la tirada, a nuestro bonus base correspondiente. Estas tiradas abiertas, en el caso de las tiradas de atributo, no se aplicarían, al igual que sucedería con las pifias. Las pifias, en cambio, es cuando sacamos un 1. Cuando sacamos un 1, tenemos la posibilidad de que nos salga todo mal, de que pues, cuando vayamos a pegar a alguien nos tropezamos, que nos haga, pues eso, que nos haga todo mal, incluso que tengamos consecuencias. Pues para verificar que nos ha salido una pifia, cuando nos sale un 1, volvemos a tirar el dado. Si ese dado es 1, 2 o 3, consideramos que es una pifia. Por eso estaban las ventajas de buena suerte y mala suerte, que nos van a reducir esta posibilidad. En el caso de la buena suerte, nos reducen a sacar otro 1, o en el de mala suerte, que nos salga de 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de que resulte que es una pifia, entonces hay que calcular el nivel de pifia. Se calcularía tirando nuevamente un dado de 10 y ese dado va a ser lo que se reste a nuestra tirada. Si se juega con reglas adicionales, en función de lo que se saque, pues si es de 1 a 5 la tirada simplemente fracasa, de 6 a 9 fracasa con consecuencias, pues podemos incluso herirnos a nosotros mismos, o con un 10 podemos incluso clavarnos nuestra propia espada causándonos un gran daño. Otra tirada que nos podemos encontrar son las tiradas enfrentadas, en las que vamos a enfrentar, por ejemplo, nuestro ataque contra la defensa de otro oponente. Por ejemplo, en el combate podemos encontrar, puede haber solo 3 resultados. Puede ser que gane el ataque, en cuyo caso la diferencia se multiplicará por el daño del arma y eso será lo que le restemos a los puntos de vida del enemigo. Puede ser que el ataque y la defensa sean igual, o puede que la defensa gane. En el caso de que la defensa gane, si supera por más de 2, es decir, por 3 o más, se considera que hay un contraataque. ¿Qué es un contraataque? Un contraataque es cuando todavía al defensor le quedan acciones, no ha hecho acciones de ataque, o se ha reservado alguna acción de ataque, y todavía puede llegar y aprovechar las aberturas del enemigo para realizar un ataque más poderoso. Cuando sacamos una diferencia de 3 o más, vamos a aplicar siempre un más 1. Siempre va a ser restándole esos 2 puntos de diferencia, vamos a hacer un redondeo dividiéndolo entre 2. De tal modo que si hay 4 de diferencia, solo nos sumaríamos 1. Si había 5 de diferencia, nos sumaríamos ya más 2 al ataque cuando hagamos el combate. El último modo de tirada que podemos encontrar es el superar una dificultad. El máster va a definir una dificultad, por ejemplo, va a decir, tiene que superar la dificultad difícil, o simplemente no lo dice. Simplemente te va a decir, pues venga, tira a ver si supera la dificultad, una dificultad que él ya tiene pensado. De tal modo que
Si superas, pues en el caso de difícil, que sería 12, pues si superas ese número de 12 con tu tirada y tu base, con eso, pues superaríamos la tirada fácil. Vale, para pasar a la recta final de este apartado vamos a ver un factor muy importante. Ya hemos visto el tipo de tiradas que se van a realizar. Pues ahora vamos a ver el daño. Vamos a ver que el combate es una parte muy importante de este tipo de roles, Medieval Fantasy. Para ello hemos visto que hay distintas tiradas que se pueden realizar. Normalmente vamos a ver la tirada de ataque contra defensa. Pues en el caso de que el ataque gane la defensa, se va a calcular esa diferencia. Esa diferencia se va a multiplicar por el daño del arma. A ese daño del arma, además, se le va a sumar el bonus de fuerza. En el caso de que sean armas grandes o armas de mandoble que se pueden utilizar con las dos manos, cuando se emplean ambas manos se va a multiplicar el bonus de la fuerza por 2. En cambio, en los proyectiles, el daño va a ser definido por el daño del proyectil. Es decir, según el tipo de flecha vamos a tener un daño u otro. A este daño, además, se le va a aplicar el bonus de fuerza. Sin embargo, a pesar de que se va a utilizar en los arcos y la ballesta se pueden utilizar ambas manos, no se va a aplicar el bonus por 2. Sin embargo, aumentando el número de proyectiles se va a perder precisión, por eso se perdería ataque, pero aumentarías el daño por cada proyectil. En el caso de las magias, el daño base sería 4 más el nivel de la disciplina. Sin embargo, esto se puede ver reducido pues, por diversos aumentos que van a ser los que mejoren las magias en función de lo que queramos realizar con cada una de ellas. Estos aumentos se verán cuando lleguemos al apartado de magias en vídeos posteriores. Por otro lado, vamos a ver lo que son los críticos. Los críticos es cuando vamos a hacer un daño masivo a un personaje y que pueden incluso causar amputaciones en los personajes, cortándoles brazos, cortándoles dedos, incluso causando heridas muy graves. Esto se produce cuando hacemos más del 50% de la vida restante del individuo. Es decir, si un personaje tiene 120 de vida y le hacemos 20, se quedaría con 100. En ese caso no le estaríamos haciendo ningún crítico, pero una vez tiene 100 de vida y le hacemos 51, al haberle hecho más del 50% de vida, pues vamos a producirle un crítico. Por tanto, vamos a tener que calcular el índice de crítico. Una vez un personaje que haya recibido un crítico, además pasa a posición defensiva, por lo que si le quedaban acciones de ataque, no va a poder realizarlas ese turno. Además, calculando el índice de crítico, vamos a coger las decenas del daño que hayamos hecho, es decir, en este caso hemos hecho 51, cogeríamos ese 5, le sumaríamos un dado de 10 y ese va a ser el resultado que vamos a conseguir de índice de crítico. Cuando conseguimos un índice de crítico superior a 10, vamos a localizar el golpe, que puede ocasionar que, como hemos dicho antes, se produzcan amputaciones o incluso daños muy graves. Causaríamos un penalizador al personaje que sería la mitad del índice de crítico, siempre redondeando hacia abajo. En el ejemplo que hemos puesto, hemos sacado 51 de daño, sacamos 5, en el dado sacamos un 7, por ejemplo, serían 12. En ese caso, lo reducimos en la mitad, causaríamos un menos 6 a toda acción al personaje que haya recibido el golpe crítico. En el caso de los puntos vulnerables es cuando vamos a atacar pues, al cuello, al corazón, a partes frágiles que pueden causarle la muerte directa a un personaje y en vez de hacer el 50%, con hacer más de un 10% del daño sería más que suficiente. Bueno, lo siguiente que vamos a ver van a ser la barrera y la acumulación de daño. En estos casos, ya hemos visto antes que son distintos tipos de defensa. En el caso de la barrera de daño va a ser una protección adicional que van a tener estructuras o algunos individuos debido a su increíble dureza o fortaleza, en el que van a indicar la fuerza mínima que se tiene que aplicar sobre su ataque. Es decir, cuando, por ejemplo, en el caso de una pared puede tener, por ejemplo, barrera de daño 8. Eso quiere decir que si atacamos con una daga que tiene daño 4 más 1, por ejemplo, que podamos tener en fuerza, serían 5 de daño. Esos 5 de daño al no llegar a 8, al no superar esos 8, no puede hacer daño aunque ganase una tirada de ataque y defensa. La única forma de evitar esto sería mediante un ataque con energía, embuyendo nuestro propio espíritu en ese ataque.
Por otro lado, vamos a ver la acumulación de daño, ya que en el caso de seres más grandes o que tienen un tamaño superior, directamente no van a evitar ni van a parar los golpes, simplemente van a recibirlo. En ese caso, la única forma que tienen de defenderse es teniendo una gran cantidad de vida. Al tener esta cualidad, van a poder invertir hasta un 20% de sus puntos de desarrollo en los puntos de vida. Y por otro lado solo van a poder invertir un 20% de su punto de desarrollo en el ataque. ¿Cómo lo calculamos? Primero tendremos que saber el tamaño del ser, que se calcula sumando el atributo de fuerza con el de constitución. Y por otro lado vamos a ver que se calcularía la constitución de forma normal y cuando se invente el punto de desarrollo para subir la vida se multiplicaría de forma normal el punto de desarrollo por la constitución y esto se multiplicaría por el múltiplo, como vemos en la penúltima columna que podemos encontrar en la tabla. Además, a la hora de atacar a estos seres, vamos a realizar un ataque normal, le vamos a quitar la absorción, digamos que es la capacidad que tienen para absorber ese golpe, y en el caso de que tuvieran armadura se restaría los puntos de armadura. Con la tirada restante de ataque, pues se restaría la vida de forma normal. Bueno, ya pasando a la última parte, llegamos a la parte de las disciplinas. Como hemos dicho, sería lo que va a definir los poderes que va a tener nuestros personajes. En función de si son disciplinas físicas o disciplinas mágicas, van a gastar puntos de desarrollo físicos o mágicos. Dentro de los físicos vamos a encontrar las disciplinas guerreras, que van a ser la de Renzokuken, que son los guerreros más ofensivos, los Donkyuken, que serían los guerreros defensivos, los Kyoryuken, que son los guerreros a utilizar armas de corto alcance, los Archuken, que serían en este caso los guerreros que actúan con sobre todo armas a distancia, armas de proyectiles, etc. Las de artes marciales, como su propio nombre indica, serían los que se dedican a luchar desarmados, aunque también pueden llegar a utilizar algún tipo de arma, sobre todo Roma. Los alquimistas, que se dedican principalmente a la creación de pociones y creación de objetos. Y por último encontraríamos los Sensonomei. Los Sensonomei serían los guerreros definitivos, que englobarían las 5 disciplinas de guerrero, pero no tienen la capacidad de desarrollar ni el árbol mágico ni las disciplinas mágicas. Algo similar sucedería con la magia elemental, que solo podría acceder a las magias elementales, pero no puede desarrollar ni las técnicas ni las disciplinas de guerrero. Bueno, ni guerrero ni ninguna física. Hablando ya de las disciplinas elementales, vamos a encontrar la de fuego, agua, aire, tierra, rayo y oscuridad, que son los 6 elementos y que todas en este caso llegan a nivel 8. Todas las mencionadas anteriormente, las físicas, van a llegar a nivel 5 y el resto de disciplinas también van a llegar hasta nivel 5. Las únicas que llegarían a nivel 8 serían las de rango elemental. Tenemos que diferenciar dentro de las mágicas de los elementales las que serían ofensivas y cuáles serían las defensivas. Las ofensivas serían la de fuego, aire y rayo, mientras que las defensivas serían la de agua, tierra y oscuridad. Todas atacarían en el daño mágico, salvo la de naturaleza, que atacaría con daño contundente o daño perforante. En el caso de la conjuración, se tienen que ir eligiendo los conjuros para diferenciar unos personajes de otros, y la magia elemental serían todas las magias elementales subidas a un nivel. Es decir, a nivel 1 de la magia elemental se puede utilizar la magia de nivel 2 de fuego, de agua, de aire y de tierra. Así hasta llegar al máximo, que sería el nivel 5 de elemental o el nivel 6 de los demás elementos. Llegando al máximo solo si se tuviera un elemento únicamente. Bueno, como condición para disciplinas, cuando empieza un personaje empieza con 2 disciplinas y mediante la ventaja prodigio puede aumentar hasta 5. En ningún momento se puede superar el nivel de la disciplina, puede superar el nivel del personaje, y además hay que tener en cuenta que cada vez que se sube de nivel, las disciplinas, en función de la que sea, va a aportar unos bonus a las habilidades secundarias que se tendrán que consultar en el libro de reglas. Bueno, ya finalmente vamos a ver lo que sería el estado entre la vida y la muerte. Cuando un personaje llega a cero a sus puntos negativos, queda directamente inconsciente y puede soportar unos puntos negativos igual hasta su constitución por 5. ¿Qué quiere decir esto? Pues si tenemos una constitución de 7, que sería, digamos, la media, podemos aguantar hasta menos 35 puntos de vida. Hasta ese momento
podremos hacer una tirada, un chequeo de constitución con un dado de 10, en el que tendríamos que superar una dificultad de 12. Por supuesto, a esta tirada se le sumarían los penalizadores por críticos, los penalizadores por cansancio, los penalizadores por dolor, etcétera, y todos los penalizadores que tuviéramos. De este modo que cada vez que perdiéramos una tirada, se tendría que ir repitiendo cada hora hasta llegar a estabilizarse. A menos que un compañero o alguien nos aplicara primeros auxilios si no se tuviera pues las hemorragias, las curas, etcétera. Y así podríamos llegar a salvarnos. Si no superamos esa tirada, perderíamos 5 puntos de vida hasta llegar a nuestro máximo de aguante, que como hemos dicho antes sería la constitución por 5. Si acabamos aún así perdiendo todos estos puntos, al final acabaríamos muriendo y nuestro alma quedaría en el cuerpo durante una hora por cada punto de espíritu que tuviéramos. De este modo, durante este tiempo nos podrían llegar a resucitar, aunque ya digo que es algo extremadísimamente raro. Vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que los atributos nos van a dar los bonus de atributos, que van a ser los más importantes. Hemos visto los puntos de desarrollo, que los podemos invertir en habilidades primarias. Estas habilidades primarias van a estar limitadas a la hora de gastar estos PDs. Vamos a tener un 40% en ataque y defensa, que tiene un consumo mixto. Vamos a tener un 60% de consumo físico, un 60% de consumo mágico, un 10% en los puntos de vida y un 10% de los puntos mágicos. También hemos visto que podemos mejorar las habilidades secundarias y las disciplinas mediante los puntos de desarrollo. Además, también tenemos los puntos de creación, con los que vamos a obtener ventajas y desventajas. Por otro lado, vamos a tener también las tablas de armas, que nos van a decir el arquetipo de personaje que vamos a tener, y con eso vamos a manejar un pool de armas con el que no vamos a tener un penalizador de -4 si utilizásemos por cualquier razón un arma que no conociésemos. Hemos visto que el sistema de juego se basa en dados de 10 caras. Podemos obtener 3 tipos de tiradas: las tiradas normales, que serían de 2 a 9, las tiradas abiertas, que sería cuando sacásemos un 0, en cuyo caso se repetiría el dado y se sumaría el resultado, a menos que saliera otro 0, en cuyo caso también se repetiría, así hasta llegar hasta nuestras limitaciones. Encontraríamos también las pifias, que cuando sacamos un 1 tenemos que confirmar si es una pifia. ¿Cómo lo confirmamos? Tirando un dado de 10, y si sale 1, 2 o 3 se confirmaría que es una pifia, y tendríamos que calcular el nivel de pifia tirando un último dado con una tirada de 10, y eso sería lo que restaríamos a nuestra tirada original. Hemos visto también que el número de acciones es distinto al número de ataques. El daño se calcula mediante la diferencia del ataque y la defensa en un enfrentamiento, y siempre que gane el ataque, y lo multiplicaríamos por el daño del arma contra los distintos bonificadores. Una vez hemos hecho el daño, si ese daño ha hecho más del 50% de la vida restante del objetivo, causaríamos un crítico. Una vez causamos un crítico, tenemos que calcular el índice de crítico. Esto se hace obteniendo las decenas y tirando un dado de 10 y sumárselo a las decenas del daño que hemos producido. De este modo, el 50% de ese índice de crítico se aplica como penalizador, y además pondríamos la defensiva al objetivo. Por último, hemos visto cómo se llega entre la vida y la muerte, y además hemos visto cómo se superaría esta tirada. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, espero que no haberme entretenido mucho, y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.